Hola a todos, acá ICAF y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de los últimos 5 animes que hemos visto. Voy a hablar un poco de ellos, o hacer como una pequeña sinopsis y hablar de 3 personajes principales de cada serie. Número 5, Enen no Shuatai, segunda temporada. Enen no Shuatai. Esta es la segunda temporada de esta serie. Tiene otro nombre, pero no recuerdo bien cómo es. Entonces vamos a dejarlo como en el No Shubatai segunda temporada. Y en esta seguimos con la historia de Shinra y el octavo grupo del Fire Force, en el que buscan la verdad acerca de el gran cataclismo y todo esto con los infernales. Ellos buscan saber la verdad y quieren detener un poco toda esta destrucción y muerte entre las personas de las personas de las ciudades que sufren esta incineración y que pues se prenden en llama vivos y terminan siendo como unos zombies en fuego, más o menos. Entonces creo que esta temporada van buscando ciertas pistas y van descubriendo ciertas cosas que ponen el anime muy interesante. Acaba siendo una temporada abierta, entonces creo que se viene una tercera temporada que va a ser muy interesante y van a llegar como al clímax de la historia como tal. Como primer personaje vamos a hablar acerca de Shinra Kusakabe, el cual es un personaje como bastante ligado a su pasado, que está muy atado a él y quiere superarlo y quiere mejorar. Quiere también ayudar a su hermano en esta temporada, quiere salvarlo y para eso entrena bastante y se vuelve un muy buen personaje. Se vuelve bastante fuerte y conoce a otros personajes, los cuales le hacen crecer como persona y como luchador. Y él está muy centrado en conocer la verdad de todo este mundo de la religión del sol. Y creo que va muy bien encaminado y se vuelve muy interesante. También descubre nuevas habilidades y se vuelve un personaje muchísimo más fuerte en esta temporada. Como segundo personaje vamos a hablar de Arthur Boyle. Es el compañero más cercano para Shinra, yo creo, aunque lo demuestran de forma diferente como rivales. Es un personaje bastante interesante y creo que en esta temporada explotaron mucho más ese recurso o esa habilidad que tiene Arthur de si se cree que está en una campaña medieval o en un mundo medieval, se vuelve más fuerte. Creo que en esta temporada lo estructuran mejor y lo utilizan de una mejor manera. Tenemos diferentes artefactos que crea Volcan que ayudan a Arthur a crecer como ese caballero que él se cree y le inventan historias acerca de la mesa redonda en medio de los combates o de que es una espada mítica o que es un corcel importante y decían es un burro en una cabeza de burro en un palo, cosas así, que lo vuelven sumamente gracioso, pero que también muestran todo el potencial del personaje. Entonces creo que en esta temporada se explotó un poco más a este señor Arthur Boyle. Como último personaje vamos a hablar de Victor Lee. Quise hablar de este porque es un personaje muy enigmático que trabaja en todos los bandos, que conoce un poco de todos los bandos, entonces creo que se vuelve muy interesante en la serie. Es un personaje muy inteligente que está investigando acerca de la verdad y su fin máximo es conocer la verdad. Entonces por eso llega al equipo 8 junto a los otros personajes, pero también se reúne con personajes como Joker y la fábrica gigante que investiga todo lo del cataclismo. Entonces es un personaje que está en todos los bandos, pero al final no está en ninguno. Y su fin es su cosa primordial y va a cambiar de bandos y eso significa descubrir la verdad. Entonces creo que es un personaje bastante interesante que está dentro de un grupo de personas interesantes. Entonces creo que él sobresale un poco por su inteligencia y por ese fin de buscar la verdad. Número 4. Mayor Sakanda.
Esta es la segunda temporada de Mayor eh, Secando, o sea, es Mayor Secando Second Season, en el cual se centra en Daigo y en su equipo y cómo va intentando crecer en el mundo del béisbol, cómo mejora y cómo se vuelve un líder en su equipo sin tener algún entrenador o algún apoyo más como lo tienen los otros equipos de las diferentes escuelas. Y en esta temporada nos encontramos con diferentes situaciones un poco incómodas para Daigo y para los otros personajes. Creo que esta es una muy buena temporada de esta serie y que queda abierta y creo que la siguiente temporada, si la sacan, va a ser bastante interesante. Como primer personaje vamos a hablar acerca del personaje principal, que es Daigo Shigeno. Es un personaje que duda mucho acerca de sus capacidades, a pesar de ser una persona muy talentosa dentro del mundo del béisbol, él duda mucho y además en esta nueva temporada tiene esa inseguridad por el accidente que pasó con Hikaru en la temporada pasada. Entonces creo que en esta temporada es como un retroceder para él, para lograr dar un paso al frente y superar un poco esos traumas del pasado. En, en esta temporada Aiko intenta ser un líder para su equipo, intenta ser tanto el capitán como el entrenador y muchas veces él se satura de ese trabajo y se echa abajo, pero vuelve a retomar gracias a sus compañeros y intenta volver a ser ese líder. Entonces creo que en esta temporada Daigo tiene muchos altibajos, pero lo vuelve bastante interesante y un personaje un poco más real. Como segundo personaje vamos a hablar de Hikaru Sato. En la primera temporada él era un pitcher y era el amigo de Daigo. Ellos siempre querían estar juntos y querían ser la batería suprema, por decirlo de alguna manera. Ellos querían volverse los mejores de Japón, juntos siendo batería, pitcher y catcher. Pero en esta temporada Hikaru no aparece demasiado por lo del accidente y que estaba él pues con el cuello ortopédico y que no podía caminar, que había perdido cierta sensibilidad. Entonces como que lo alejan de la historia, pero al final de esta temporada vuelve a aparecer y para saber que cambió de posición y ahora ya no es pitcher, sino se convirtió en catcher por sus dificultades de la espalda. Y es una cosa que le causa un trauma severo a Daigo y pues le dificulta el verlo así. Y Hikaru se vuelve como más seco y más distante de Daigo. Y me parece muy interesante que esté en otra escuela y que esté participando del béisbol, que parecía que no iba a volver a aparecer o que lo iba a abandonar de cierta manera. Que aparezca de esta forma me parece muy interesante y que se vuelva un rival de Daigo en su posición, creo que lo vuelve más interesante aún. Y más siendo que su padre fue un, un catcher de máxima calidad. Como último personaje vamos a hablar de Mutsuko Sakura. Ella es la pitcher del equipo de Daigo. Es una chica bastante fuerte mentalmente, pero duda mucho de su capacidad dentro del béisbol. Y cuando llegan otros personajes a intentar tomar el puesto de ella en el equipo, pues se ve muy amenazada y se entristece un poco. Ella ve como este equipo una forma de vínculo con Daigo, ya que ella tiene cierta atracción y ciertos sentimientos de él. Y creo que es un personaje femenino bastante interesante. Es muy luchadora, ella se esfuerza demasiado, trabaja mucho dentro del equipo y trabaja mucho para ayudar a Daigo en cuanto a lo emocional y en el deporte como tal. Entonces es como ese bastón que ayuda a andar a Daigo en cierta manera. Y siempre pues ella está para él y creo que es un muy buen personaje femenino dentro del anime. Número 3. Saber Marionette J. Este anime se centra en un Japón feudal futurista. Es bastante interesante este término. Es un Japón de terratenientes, pero que pues tienen herramientas del futuro como las marionetas, que son cyborgs literalmente. Entonces es algo bastante interesante este mundo. Y estas marionetas existen para
simular a la mujer dentro de este mundo, ya que no existen las mujeres, porque pues al transferirse de la Tierra a otro mundo, todas las mujeres sufrieron algo y ya no existen, solo quedaba una con vida. Y a partir de ella pues se crearon las marionetas, que son cyborgs con la física de, de una mujer. Entonces también existen unas marionetas con circuitos vírgenes, les llaman, que cada circuito virgen representa una parte de la personalidad de esta última mujer. Y creo que eso hace muy interesante lo que son las marionetas. También el anime en sí se centra en Otaru y cómo va conociendo a las marionetas con circuito virgen y cómo las va haciendo crecer en cuanto a personalidad y a mentalmente para crear así la nueva mujer dentro de este nuevo mundo. Vamos a hablar primero de Otaru Namiya. Es una persona que es muy humilde, no tiene mucho en su poder, pero es bastante inteligente, bastante alegre y bastante trabajador. Siempre busca una manera pues de sobrellevar sus dificultades y poco a poco va evolucionando y va conociendo a las marionetas y se va convirtiendo en alguien muy importante dentro de la sociedad de su mundo hasta convertirse en un héroe. Creo que Otaru tiene muy buenos puntos a favor en cuanto a diseño, en cuanto a argumento. Su historia es bastante interesante y cómo va creciendo, cómo se relaciona con los otros personajes y qué tan fuerte se vuelve mentalmente más que físicamente para intentar ayudar a su país. Es un personaje bastante interesante. Seguimos con Lima. Ella representa la inocencia de la mujer, la última mujer. Esa es la primera marioneta con la que se encuentra Otaru, la primera marioneta con circuitos vírgenes. Y la verdad es una chica muy animada, es muy activa y depende mucho de Otaru. Entonces es una persona muy consentida que busca como el cariño de Otaru y busca lo mejor para él también. Entonces se esfuerza de más en muchas ocasiones para lograr ese objetivo que tiene. Y creo que representa muy bien eh, ese, esa personalidad de inocente y de buscar cómo aprender acerca de todo un poco, como ese niño interior que tiene uno cuando quiere saber el porqué de todo. Esta personaje creo que lo representa muy bien. Como tercer personaje tenemos a Cereza, la cual es la segunda marioneta con circuito virgen que encuentra Otaru una milla. Esta representa la maternidad y lo reflejan en cuanto a cómo cuida a Otaru y a las otras marionetas. Ella es la que puede sonar un poco machista, pero en la serie lo muestran así. Es la que cocina, la que está pendiente de que no se lastimen, es como la inteligente del grupo, la que lidera y guía de mejor manera a los otros personajes, lo cual hace una madre normalmente. Entonces, es bastante interesante como ese amor maternal de intentar cuidar y proteger, eh, el cual lo tiene este personaje, creo que es bastante interesante. Y como último personaje en este vamos a hablar de un personaje más, está Salsamora, la cual es la tercera y última marioneta con circuito virgen que encuentra a Otaru y hace parte de su grupo porque conoce otras. Esta tiene la personalidad o el sentimiento, no sé cómo llamarlo bien, de la virtud de esta última mujer. Es la mujer, pues la marioneta, perdón, más madura del grupo. Ella siempre pues busca el cariño de Otaru, pero se nota como la diferencia de cariño que busca entre ella y Otaru a lo que puede ser Lima o Cereza. Entonces creo que le da un toque más adulto a la serie y se vuelve muy interesante cuando la encuentra y cómo reaccionan las otras y cómo
se empiezan a encariñar entre todos. Es bastante interesante. Número 2. Dumble Senki Wars. El anime. Este es un mundo estéticamente muy parecido a lo que es Inazuma. Los creadores son el mismo, entonces por eso tienen esa relación. Y es un mundo muy similar, en serio, estéticamente es muy parecido. Este anime se centra en un mundo en que los robots para jugar están en auge y tienen cierta vida en cuanto los controlan las personas. Y hay muchos torneos y diferentes escuelas que tratan estos robots como algo profesional y muy importante. Entonces aquí tenemos diferentes personajes que quieren volverse profesionales dentro de este mundo de la pelea de robots o de mechas. Tiene un trasfondo todo esto y es que llegan a una escuela, una de las más importantes de mechas y de pelea de este tipo, en los que tienen un campo de batalla en que simulan una guerra real entre robots y pues entrenan a los estudiantes para luchar entre ellos. Cada, cada curso es un país y se dividen en pues, diferentes cursos y diferentes países en este caso, en los que van luchando e intentando eh, dominar diferentes territorios. Y lo que no saben los estudiantes es que esto en verdad afecta al mundo real y cómo se ordena el mundo real en cuanto a espacio y división de terreno. Entonces creo que eso se volvió muy interesante porque al principio era un anime que pues, luchaban y era entretenían las luchas, pero ese trasfondo de que de verdad afectó a la organización del mundo me pareció que era un giro bastante interesante y que cambió un poco la perspectiva del anime. Entonces creo que es un anime muy bueno, muy interesante, una buena historia al final, tiene muy buena animación y como les digo, el parecido a Inazuma es muy grande y creo que eso es un acierto. Vamos a comenzar a hablar de un poco de sus personajes principales. Comenzamos con Arata Sena o Senarata, no sé cuál es el orden correcto. Es el personaje principal, es un personaje típico de Inazuma, en este caso llega dentro de Dumble Senki Wars y es un chico muy alegre y muy entusiasta. Él quiere ser profesional y lucha como sea para lograrlo, pero es una persona muy correcta y siempre intenta dar lo mejor de sí, pero sin quebrantar sus valores. Entonces creo que es muy buen personaje principal. Tiene una estética muy buena, me gusta mucho. El diseño del personaje en cuanto al cabello y el tono del cabello me parece muy bueno. Y tiene, la verdad, uno de los mechas que más me gusta en esta serie. Entonces, pues es un personaje principal bastante importante para la serie. Y también tiene algunas habilidades especiales que no todos tienen. Entonces creo que lo vuelve eso un poco más especial aún. Aquí tenemos a Haruki, perdón, Izumo, el cual lo conocemos cuando Arata llega a la preparatoria. Es el capitán de su país o de su curso en este caso, y es el líder de un minigrupo dentro de este país, junto a Arata y otro personaje que ya vamos a hablar en el futuro. Es un personaje bastante serio y siempre busca como un lado objetivo de las cosas y creo que tiene ese liderazgo incluido, por eso es el capitán y ayuda mucho a Arata y a otros personajes dentro de la serie. A veces duda un poco de sus capacidades y eso lo vuelve un personaje más interesante porque a pesar de ser muy bueno y de que la gente lo considere bueno para ser llamado capitán incluso, él a veces duda de sus decisiones y de sí mismo y creo que eso lo vuelve un personaje más completo y más interesante y va evolucionando a través del anime y se vuelve más seguro y confía un poco más en sus estrategias, que eso lo va haciendo más interesante para mí. Aquí tenemos a Hikaru Hoshihara, que es un campeón de diferentes torneos, es como un genio dentro de las batallas de mechas en este anime. Y él llega demasiado confiado a la escuela y creo que tiene un golpe de realidad dentro de su clase, ya que él todo lo ve muy deportivamente y en este anime o en esta escuela
todo es más basado en criterios de guerra, entonces su forma de luchar no encajaba muy bien y pues perdía batallas o salía muy mal herido en su mecha y eso era bastante malo para el equipo. Entonces tuvo que ir evolucionando, tuvo que ir cambiando su pensamiento y tuvo que depender más de los otros. Él era muy individualista y ahora le tocó empezar a comprender el trabajo en equipo y creo que eso hace crecer mucho a Hikaru. Es un personaje bastante interesante, es bastante serio, es bastante solitario y en cuanto a diseño es un típico americano mono, ojos azules, pero es muy buen personaje y me gusta mucho el diseño del mismo. Número uno, Cowboy Bebop. Este anime se encuentra en un mundo estilo occidental donde la vida de vaquero está en auge, pero es una vida de vaquero futurista que tiene diferentes armas con disparos diferentes, como demasiado futurista, naves voladoras estilo Star Wars, etcétera, etcétera. Entonces es como es un mundo de vaqueros en el futuro, en donde pues los cazarrecompensas, perdón, abundan, ¿no? Y es una forma de vida muy recurrente en este anime. Entonces se centra en las aventuras del Bebop, que es una nave en el cual se encuentran tres cazarrecompensas diferentes y hablan sobre sus historias y cómo van llegando al punto final, que es pues el final del anime. Este anime no es lineal del todo, pero cada historia va formando una trayectoria hacia este punto final, que es muy importante y la verdad es que es una serie muy buena que recomiendo mucho. Puedo hablar un poco de sus personajes. Antes de comenzar con los personajes, quería también recalcar que esta es una serie en la que hablan de temas muy adelantados a su época, ¿no? Esta es de 1900 y pico, esta serie, y la verdad es que tratan temas que hasta ahora se da un poco la libertad de hablar, ¿no? Habla de temas como la sexualidad, la homosexualidad, el travestismo. Habla un poco de todos esos temas y los muestra como algo muy natural. Entonces creo que es muy interesante que un anime tan viejo pueda hablar de cosas tan libremente que aún hoy en día se estigmatizan un poco y se corta un poco al hablar. Entonces creo que es muy buen anime y trata muchos temas muy importantes cotidianos que pues son importantes darles una voz y voto, yo creo. Entonces creo que es algo muy interesante que hizo crecer mucho al anime y creo que también por esto es un anime icónico dentro de la historia. Y ahora sí, continuamos con los personajes. Comenzamos con Spike. Spike es el personaje principal y es una persona bastante activa, muy carismática y la verdad es que causa muchas risas, pero también se le nota la tristeza que él recorre a través de todo el anime y que guarda en su interior por lo que le ha pasado y su historia como tal. Es un personaje muy bueno, estéticamente está muy bien diseñado. Creo que va muy acorde con el estilo del anime y un poco tiene esa vestimenta de un vaquero del futuro con chaqueta de cuero y diferentes características que también tenían los vaqueros antiguamente, pero como renovados, por decirlo de alguna manera. Es un personaje un poco reservado, pero tiene muy buenas relaciones con sus compañeros, aunque a veces intenten como ocultarlo o no demostrarlo. Son muy dependientes de sus compañeros en ciertos aspectos. Creo que Spike es muy buen personaje y recomiendo mucha serie, nomás por el personaje principal que tiene. Continuamos con Jet Black. Es el amigo cazarrecompensas de Spike. Él es una guía muy importante para él en todo el viaje. Es un apoyo tanto emocional como económico también. Él es el que decide a qué víctima, entre comillas, o a qué persona van a cazar para reclamar su recompensa. Es una persona muy inteligente. Es yo creo que típico estadounidense grande, blanco, fuerte que va al gimnasio, algo así, tiene ese estereotipo muy marcado y la verdad es que es muy interesante este personaje.
tiene también su pasado oscuro, sus como tragedias, entre comillas, o tristezas guardadas, igual que Spike, y también es muy reservado con ellas, y por eso creo que se entienden también. Creo que tienen una muy buena relación, que respetan mutuamente el sentir del otro y se apoyan en cuanto pueden. Seguimos con Faye Valentine, que es la chica de la nave. La verdad, ella es muy reservada en cuanto a su edad, de su personalidad y todo en relación con los demás. Y uno poco a poco va descubriendo un poco de ella. Vemos que ella tiene cierta amnesia, pues olvida sus recuerdos y ella es como una persona del pasado que se metió en una cama criogenizadora para congelarse y pues llegar al futuro y pues está en un futuro sin sus recuerdos y la búsqueda ya todo el tiempo es saber quién es y encontrar su destino, por decirlo de alguna manera. Creo que es bastante interesante este personaje. Estéticamente está muy bien diseñado. Creo que es uno de los mejores personajes en cuanto a diseño de esta serie y creo que es bastante interesante. Ya no siendo más, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Que me digan si han visto alguno de estos animes y que les interesa o que les gusta de los mismos. Que me digan sus últimos 5 animes que han visto si quieren. Me lo dejan aquí en los comentarios o me lo pueden decir por Twitter o Instagram, como quieran. Y yo estaré revisando ver cuáles son sus últimos 5 animes. Si tienen alguna recomendación, las estoy teniendo en cuenta. En videos anteriores tengo eh, algunas recomendaciones que están pendientes por ver, pero estoy seguro de que las voy a ver. Entonces ya no siendo más, nos vemos en el próximo. No olviden dejar su like, su comentario y suscribirse. Chao, chao.